bendiga, mis amados hermanos. Saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué grata bendición poder estar acá una vez más, todos dispuestos para comer la palabra de Dios en esta hora. Bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Soy su pastor y amigo Eduardo David Taborda y como siempre queremos invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Qué bueno que puedas darle like y compartir esta enseñanza en el día de hoy con muchas otras personas que también necesitan ser edificadas por la palabra de Dios. Así que bienvenidos en el nombre de Jesús. En el día de hoy vamos a tratar un tema que para la sociedad moderna, para la ciencia, para la filosofía, siempre ha sido un tema de debate. ¿Acaso existe Dios? Muchas personas se hacen esa pregunta. Ven la maldad que hay en el mundo, ven el dolor, las enfermedades, la muerte, una cantidad de situaciones. ¿Y cómo creer en un Dios bueno cuando suceden tantas cosas tristes y dolorosas en la vida? ¿Acaso existe Dios? Quisiera entonces poder leer un pasaje de la Biblia, el primer versículo que encontramos en la Biblia. Génesis en el capítulo número 1 y el versículo número 1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable, que nos abra el entendimiento. Necesitamos conocerlo, necesitamos saber más de esta poderosa verdad. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti. Presento, Señor, en tu presencia a todas y cada una de estas personas que están frente a su pantalla en este día. Yo te pido, Señor Jesús, que les ayudes, que hables a su corazón, que hables a su vida conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta palabra que nos edifica, que nos alienta, que nos da vida, que nos limpia, que nos perfecciona. Señor Jesús, que nos trae consuelo, nos hace crecer en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, es un tema en el mundo de hoy, en nuestra época. Seguramente ha sido tema de debate en muchas otras épocas y siempre han habido y seguramente habrán personas que no creen en la existencia de algún tipo de deidad o de divinidad. Estaba pensando que desde la existencia del ser humano, el ser humano siempre se ha aferrado a algo que nosotros conocemos y algo que ha sido poderoso, y es la fe. La fe ha marcado la existencia del ser humano siempre. De manera que la necesidad de creer en algo, de creer en alguien, de creer en las cosas que todavía no han sucedido o de creer en las cosas que no se pueden ver, ha sido primordial en la vida y en la existencia del ser humano en toda época, en todo lugar, en todos los pueblos, en cualquier cultura. Sobre todo la fe en alguna divinidad, en alguna deidad. Los diferentes pueblos entonces han tenido sus dioses, sus deidades, sus divinidades. Los egipcios creían que los faraones eran sus dioses, pero también los egipcios creían en el río Nilo como su dios, creían en los astros, en el sol, en la luna, y muchas cosas para ellos se convertían en sus dioses. Los griegos han creído en una cantidad de dioses, de divinidades, siendo para ellos el dios más importante Zeus.
Los paganos también han adorado muchas formas de deidades, muchos tipos de divinidades, siendo los principales dioses suyos Odín, Thor y otros más. Y todos los pueblos, los babilonios, todos los pueblos han tenido sus diferentes dioses. La misma Biblia nos habla de Baal, de Moloch, nos habla de Astarot, de Asera, de Renfán, de una cantidad de dioses también. Lo que eso nos está indicando, entonces, es que de alguna manera los pueblos, el ser humano, siempre ha tenido la tendencia a creer en alguna forma de Dios, la tendencia de creer en alguna forma de divinidad. El pueblo de Israel cree entonces y ha creído siempre en Jehová, el único Dios. Los musulmanes en Alá también lo consideran su único Dios. Y los cristianos entonces hemos creído en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, cada uno de esos pueblos ha tenido sus razones, sus motivos por los cuales creer en su Dios y las razones por las cuales seguirlo. Existen libros, existen escritos y seguramente también tradición oral para llevar a su descendencia a conocer al Dios en el cual ellos han creído. Ahora, nosotros, el pueblo cristiano, hemos establecido nuestra fe en lo que dice la Biblia. Uno de los argumentos de las personas que quieren contradecir la Escritura, la Biblia, la creencia en Dios, es que el papel puede con todo. Pero yo puedo decirte, aunque no es el tema de hoy, pero puedo decirte que existen muchos métodos de comprobación a la verdad de la Biblia. Existen muchas cosas que evidencian realmente la veracidad de la Biblia. Una de ellas es la existencia del pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel, entonces, es una de las evidencias grandes que la palabra de Dios nos demuestra, porque la historia del pueblo de Israel va en una línea paralela o en unas líneas paralelas, van en coherencia y en concordancia a lo que la Biblia nos está diciendo. Toda la historia del pueblo de Israel está enmarcada y gira en torno entonces de lo que la Biblia nos enseña. Hemos tenido experiencias personales, creo que las personas que no han conocido a Dios, que no se han sentado a estudiar objetivamente la palabra, a pedirle una revelación al mismo Dios, entonces esas personas, para ellos es fácil negar la veracidad de la Escritura. Sin embargo, yo estaba mirando que en la Biblia encontramos una cantidad de cosas que sirven para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestro consuelo, para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, para la revelación de la verdad. Porque la filosofía siempre ha querido buscar y de alguna manera entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. También la ciencia ha querido comprobar el principio de la existencia de la vida y cómo funciona, pero la Biblia nos habla de todas estas cosas. Estaba mirando que en la Biblia encontramos doctrinas, fundamentos, principios, consejos, guías, mandamientos, estatutos, leyes, exhortaciones. Encontramos consuelo, edificación, profecías, oraciones, poemas, historias, parábolas, analogías, figuras, enseñanzas, advertencias, pero sobre todo lo que podemos encontrar en la Biblia es la verdad. De manera que
la Biblia es un manual de vida, una instrucción de vida que supera a cualquier otro libro en el mundo. Ningún libro ha sido tan leído como la Biblia. Ningún escrito tiene tantas traducciones a diferentes idiomas como la misma Biblia. De hecho, cuando se inventó la imprenta, el primer libro que realmente se pudo imprimir en papel fue la Biblia. Amén. Dice el Señor Jesucristo que la Biblia es la que habla la verdad, que en ella encontramos la vida eterna y que a través de la Biblia entonces aprendemos a conocerlo a Él, aprendemos a saber realmente quién es Dios. Ahora, cuando comenzamos a buscar entonces el Dios de la Biblia, amén, el Dios en el cual creen los cristianos, ese Dios que se nos ha manifestado a nosotros, que lo hemos conocido, ¿por qué? Por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. La misma creación, la misma naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Es una de las formas de evidenciar la existencia de Dios. Si nosotros hacemos un análisis objetivo de todas las cosas que existen, del orden que hay en toda la creación, ¿cómo podemos entonces pensar que todo lo que existe fue un golpe de suerte? Que forma parte de la casualidad y que a través de millones y millones de años y de caos y de situaciones, entonces existió la vida tal cual la conocemos hoy, la mente humana, el cuerpo humano como tal, como está organizado, como el ser humano tiene en su ser no solamente el cuerpo, sino que también tenemos espíritu de vida, tenemos alma, conciencia, tenemos voluntad, tenemos entonces vida como tal. El mismo universo, como los planetas giran alrededor de una estrella, los satélites alrededor de un planeta y los sistemas solares giran en torno de una galaxia y así sucesivamente, el orden que está establecido, la inmensidad misma del universo, la inmensidad misma de la creación, cosas tan sencillas como una flor, cosas tan sencillas como la corriente del agua, que forman parte de este planeta y del sistema geográfico y todo lo que se mueve acá mismo en este mundo donde estamos. ¿Y qué decir de las experiencias y de los testimonios que millones de personas manifiestan haber tenido con Dios, que ha sanado sus cuerpos, que ha resucitado muertos, que los ha rescatado de peligros, que ha traído solución a su vida, que ha cambiado su vida, que ha salvado su hogar? Esos testimonios en los que las personas han tenido experiencias personales con Dios que nadie las puede arrancar de ahí. ¿Por qué? Porque son sus experiencias. Y que del saber que podemos sentir a Dios cuando lo invocamos, cuando oramos, cuando estamos en armonía y en comunión con Él, la paz que se alcanza a sentir después de una tormenta, después de una angustia, después de un momento de dolor, después de una gran preocupación, poder ir a la presencia de Dios y encontrar sanidad, no solamente para el cuerpo, sino sanidad para el alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, estaba mirando entonces que la Biblia habla de un único y verdadero Dios. Y dice la Escritura y nos da a entender que ese Dios es incomparable, que es diferente a los dioses a los cuales la gente sigue, en los cuales la gente cree. El Dios de la Biblia tiene atributos,
cosas que solamente se le pueden atribuir a Él, que solamente están en Él y que lo capacitan a Él para ser el creador y el Padre de todas las cosas. Ese fue el texto que leímos. Ese es el texto que miramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, dentro de los atributos que encontramos en la Biblia acerca de Dios, nos habla de atributos de poder, atributos absolutos y atributos de santidad. Amén. Atributos de pureza. Gloria al Señor Jesús. La Biblia entonces nos enseña que el Dios del cual estamos hablando es omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todo lugar, omnisapiente, que todo lo sabe. La Biblia nos dice que Dios es infinito, autoexistente, eterno, inmutable, inmensurable, posee un conocimiento perfecto, tiene un poder perfecto, es infalible, que no se equivoca, es inmutable, que no cambia, es soberano, o sea que Él es el único que tiene realmente el poder y la potestad de legislar y dar leyes por su propia palabra. Es insondable, quiere decir que finalmente no lograremos conocerlo a profundidad de lo grande que es. Y dice también la Biblia que es invisible. El Dios de la Biblia no se puede ver, pero sí se puede sentir. Ahora, la Biblia también habla entonces de los atributos de santidad, los atributos de pureza, que forman la esencia del Dios mismo. La Biblia dice que Él es santo, que Él es verdadero, que Él es justo, que Él es lleno de gracia, que Él es fiel, que Él es bondadoso, que es misericordioso y que Él es amor. Esos son los atributos de santidad, atributos morales y de justicia y de pureza que están en la esencia de este Dios. La Biblia también nos dice que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios creativo, es un Dios ingenioso, que es un Dios amable, no solamente justiciero, sino que también es amable, que es personal, que Él no desea estar solo, sino que Él se dispuso a crear todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que existe si no fuera por Él. La Biblia dice que por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y también la Biblia nos enseña que Él creó todas las cosas por su palabra. Cuando uno lee el libro de Génesis, en el capítulo número 1 y a partir del verso 3, comienza Dios entonces a crear todas las cosas. El cielo, el universo, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, todo cuanto existe en el universo fue creado por Dios. Y luego también entonces creó la tierra, el cielo que alcanzamos a ver, las nubes, el mar, los ríos, la tierra, los árboles, las aves, los peces, los animales, los monstruos, tanto marinos como terrestres. Y creó también al hombre. Dice la Biblia, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Dice la Biblia que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todo esto que estamos hablando entonces parte del fundamento de la existencia del ser humano, que es la fe. Como decía al principio, todos los seres humanos
de alguna manera necesitan creer en algo, aferrarse a algo, apropiarse de algo, y por eso los pueblos entonces han creído de alguna forma en una divinidad y en un Dios. Nosotros hemos creído en el Dios de la Biblia. Nosotros hemos creído en el Dios del pueblo de Israel, en el Dios único. El pueblo de Israel, a diferencia de muchos pueblos, o de la gran mayoría de los pueblos, ha creído siempre en un solo Dios. De hecho, uno de los textos bíblicos más importantes del Antiguo Testamento en la Torá para el pueblo de Israel es precisamente: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Aún los musulmanes también creen en un solo Dios llamado Alá, ¿cierto? Y para ellos no existe otro. El texto más importante de ellos es: solo Alá es Dios. Solo Alá es Dios. Eso marca una diferencia entre los demás pueblos, entre los pueblos politeístas, como los griegos, como los romanos, como los paganos, como los egipcios, como los babilonios, como los persas, como los asirios, como los medopersas. Todos esos pueblos han tenido diferentes dioses y gran cantidad de dioses. Los hindúes, que creen en Buda, en la iluminación, y que también tienen millones de dioses. El pueblo de Israel marca una diferencia en la creencia de su Dios, y es esa también la base primordial del cristianismo: saber y entender que Dios es uno. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Cuando uno comienza entonces a leer la Escritura, encuentra en el Antiguo Testamento cantidad de antecedentes que hablan de un solo Dios, no varios dioses. Porque realmente la Trinidad, la dualidad y el politeísmo son doctrinas que no están fielmente acertadas en la Escritura. Cuando hacemos un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia siempre nos está hablando de un solo Dios. No nos habla de dos, no nos habla de tres, no nos habla de docenas de dioses, no nos habla de centenares de dioses, de miles o de millones de dioses. El Dios de la Biblia es un Dios único, es un Dios solo, es un Dios soberano. Ese es el Dios de la Biblia. El capítulo 43 del libro de Isaías, gloria al Señor Jesús, nos habla entonces de Jehová como el único Redentor. Y dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él siempre habla en singular. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. No dice a nuestros ojos, dice a mis ojos. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No dice nosotros estamos contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,
los formé y los hice. Mire lo que dice: a todos los llamados de mi nombre. No dice de nuestros nombres. En el Antiguo Testamento puedes encontrar algunos textos en los que Dios está hablando en plural. No vamos a tratar ese tema en el día de hoy porque ya en nuestro canal tenemos algunas enseñanzas que nos hablan acerca de los plurales de la Biblia. Te invito para que entres a mi canal y allí en la lista de reproducción Descanso para tu alma hay algunos temas que nos hablan acerca de los plurales de la Biblia. ¿Con quién hablaba Dios cuando hablaba en plural? Por ejemplo, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por ejemplo, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo: descendamos pues y confundamos allí su lengua. ¿Con quién estaba hablando Dios? Y allí en esas enseñanzas podemos entonces comprender y entender que Dios no estaba hablando con otra divinidad, que no estaba hablando con otra deidad. En algunas ocasiones está hablando con sus ángeles, en otras ocasiones está hablando de manera profética con su iglesia. Pero siempre realmente Dios se refiere a sí mismo en singular. Amén. En singular, y habla en especial precisamente de su nombre. Amén. Habla en especial siempre así por su nombre. Cuando miramos entonces el capítulo 52 del libro de Isaías, Dios entonces también se está presentando allí en esta escritura, amén, como el Dios salvador, como el Dios redentor, amén, como el Dios que tiene todo el poder, gloria al Señor Jesús, para salvar, para rescatar a su pueblo. Dice, por ejemplo, el capítulo 52 de Isaías: despierta, despierta, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora Jehová dice: ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo, no dice nuestro pueblo, sino mi pueblo, es llevado injustamente, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Dios de la Biblia entonces se hace un propósito. El ser humano se está perdiendo. El ser humano es la cúspide de su creación. No hay nada que Dios haya creado que ame tanto como al hombre, ni los ángeles del cielo. Uno escucha por ahí enseñanzas que se refieren a los ángeles como hijos de Dios, pero la Biblia a los ángeles nunca los llamó hijos. Dice la Biblia: ¿a cuál de los ángeles Dios jamás llamó hijo? A ninguno, ninguno de los ángeles. Cuando los ángeles pecaron, Dios los dejó, simplemente declaró el juicio sobre ellos y los desechó de su presencia. Pero el ser humano es su hijo. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, cuando el ser humano pecó, Dios no se quedó cruzado de brazos. Dios le prometió un Salvador, Dios le prometió un Redentor, le prometió que alguien iba a salvarlos, y la única manera de salvarlos era pagando un precio alto, pagando el precio de la vida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Precisamente estaba mirando en el capítulo 43 y en el verso número 10, amén, que la Biblia nos está hablando
de aquel ser que Él escogió para venir a salvarnos a nosotros. Dios escogió un siervo, amén, para venir a salvarnos a nosotros, para traernos a nosotros la salvación, que viniera a este mundo, muriera por nuestros pecados, que muriera en reemplazo nuestro y que se pagara el precio del pecado. Capítulo 43 de Isaías, el verso número 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aquí está hablando de un siervo. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que Él mismo es ¿qué? El siervo que Él escogió. Porque el texto viene hablando del siervo que Dios escogió para venir a salvarnos. Pero el texto nos está diciendo: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Quiere decir que Dios se escogió a sí mismo para salvarnos a nosotros. No es que Dios haya enviado a alguien con un rango menor que el suyo. No. Y entonces sigue diciendo el texto: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él se presenta como el Salvador. Él se presenta como el Redentor. Él se presenta como el único que tiene el poder para salvar. Y esto va en coherencia entonces de lo que dice el apóstol Juan en el capítulo número 1 de su evangelio, y entonces manifiesta de esta forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la dominaron. Dice el verso 9: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Por qué dice que en el mundo estaba? Porque ha existido siempre, ¿cierto? En el mundo estaba. ¿Por qué? Porque ha existido siempre. Y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera entonces es la que ha creado todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La manifestación de Dios es Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. El verbo, que es la palabra de Dios, se hace carne, y la palabra de Dios es su esencia. La creación de Dios solamente conocía su palabra, pero ahora esa palabra se hace carne. Dios toma forma humana. No es que Dios haya mandado a otro ser, como decía hace un instante, porque Él le prometió a Isaías, fue el texto que leímos ahora: porque yo mismo iré y los salvaré. Y por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, que aquí estaré presente. Juan lo que nos está diciendo es que Dios se manifestó en carne, amén, y que Dios era una luz que estaba en el mundo, pero que el mundo no la conoció. Y Jesucristo nos está diciendo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no ha de permanecer en tinieblas. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en el capítulo número 3 y en el verso 16, y le dice: e indiscutiblemente
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La Biblia nos está enseñando, nos está diciendo claramente que Dios se despojó, porque eso le dijo Pablo a los filipenses. Pablo les dijo a esta preciosa iglesia en Filipos, y quiero leerles de una manera textual como el apóstol Pablo le dice a la iglesia, gloria al nombre del Señor Jesús, en el capítulo número 2 y el verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, el texto nos está diciendo que Cristo era igual a Dios. Pero entonces, ¿con quién podemos comparar a Dios? Si realmente existiera una dualidad o una trinidad, tendríamos que decir que el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo mayor que el Espíritu Santo, o tendríamos que decir que son iguales. Eso habría de contradecir profundamente la Escritura, porque la Biblia dice que no hay nadie semejante a Dios, no hay nadie igual a Dios. Algunos niegan que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Algunos niegan que Jesucristo es Dios, que es solamente un enviado de Dios o que es el Hijo de Dios. Si esto fuera así, entonces tendríamos que decir que el Padre es mayor que el Hijo, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice a nosotros que no hay nadie igual a Dios, que no hay nadie igual a Dios. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que Cristo es igual a Dios, es porque Cristo es Dios, porque Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 9. Y de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Amén. A él sea la gloria y la honra. Entonces, el verso nos está diciendo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo. Si Jesús es entonces alguien diferente al Padre, una divinidad, una deidad que acompaña al Padre, y el Padre fue el que lo envió, y el Padre es mayor que él, entonces, ¿cómo ha de cumplirse cuando dice la Biblia para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo? ¿Será que el Padre se va a postrar delante del Hijo? ¿Será que el Padre algún día se va a humillar frente a su Hijo? No.
¿Por qué? Porque en el cielo no hay nadie mayor que Jesucristo. En el cielo no hay alguien que esté por encima de Jesucristo. Él está por encima de todas las cosas. Ahora, Dios entonces le dice a Isaías, vuelvo al texto que leímos ahora, capítulo 52, donde Dios dice, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Nadie conocía el nombre de Dios. El nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios no es Yahvé. Jehová y Yahvé son palabras que el pueblo de Israel usó para referirse a Dios. Y en el Antiguo Testamento, entonces, en vez de escribir Señor, colocamos Jehová. Y entendemos que Jehová es Dios, porque es la forma que los hombres tuvieron para referirse a Dios. Pero no es la revelación del nombre de Dios. La revelación del nombre de Dios es Jesucristo. ¿No ve que el ángel le dijo a la Virgen que ella iba a concebir y daría a luz un hijo que sería el Salvador de todo el pueblo? Y le dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación del nombre del Dios de la Biblia es Jesucristo. No existe otro nombre. Dice la Biblia, porque no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos tener salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo es que nosotros tenemos la salvación. Dios se manifestó en carne. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Estamos mirando entonces en los atributos de Dios, que nos dice entonces que uno de sus atributos es que Él es invisible, que Dios no se puede ver. Pero nosotros hemos visto a Dios. ¿Y cómo lo hemos visto? En Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Juan, hablando entonces de Jesucristo, dijo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros conocemos como hijo de Dios a la manifestación en carne de Dios. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Analice bien el versículo. El versículo nos está hablando de un niño y dice que ese niño, su nombre es Dios fuerte. El verso nos está hablando de que Dios nos dará un hijo y nos está diciendo que el nombre de ese hijo significa Padre eterno. Dios no envió a nadie. Dios mismo se hizo hombre, tomó forma de siervo. Y a esa humanidad de Dios, a esa forma humana de Dios, es lo que la Biblia señala como el Hijo de Dios. Porque Dios nos dará un hijo a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Porque un niño nos es dado, hijo nos es anunciado. Amén. El Hijo de Dios es un hijo que Dios nos dio a nosotros. Siempre lo he creído, siempre lo he predicado, siempre lo he enseñado así. Dios no tuvo un hijo, Dios no parió un hijo, Dios no creó un hijo. Dios se hizo hombre y a esa manifestación de Dios entonces se le conoce como el Hijo de Dios, pero sigue siendo Dios. El Hijo de Dios, el Hijo que Dios nos dio a nosotros. Porque si a eso nos referimos, entonces Jesucristo no es hijo de humanos, porque Él es Dios. Pero Jesucristo se menciona o se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Jesucristo no es hijo de los hombres. Él nació de mujer, pero no quiere decir que sea hijo de los hombres, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él tomó forma humana y estuvo acá por un poco más de 30 años, tomando esa forma humana. Pero luego ascendió al cielo y siguió reinando y siguió siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó realmente su esencia de ser Dios. Porque las cosas que Jesucristo hizo en su humanidad solamente las hizo Dios. Como perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesucristo perdonó pecados. El único que da vida es Dios. Y Jesucristo resucitó los muertos. Jesucristo hizo cosas que ningún hombre puede hacer, que solamente están en la sola potestad de Dios. ¿Y qué me dice? Morir y resucitar. Jesucristo resucitó, ¿por qué? Por sus propios medios. Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Jesucristo entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día retomó nuevamente su vida, se levantó de la tumba del sepulcro, ascendió al cielo y ahora reina por los siglos de los siglos. Yo quiero mirar en la Biblia unas expresiones y unas demostraciones de lo que es Jesucristo, de lo que la Biblia habla acerca de lo que es Jesucristo. Y quiero que escuches con atención. La Biblia dice que Jesús es el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. Y entonces me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él suple la fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Perdona a los pecadores. Absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomparable, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo.
pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. La tumba no lo puede detener. Él ha partido la historia. Este es mi Rey. Este es Jesucristo, el Dios de los cielos. ¿Acaso existe Dios? Claro. Y yo te invito para que lo conozcas. Se llama Jesucristo. Amados, quiero agradecerles entonces, como siempre, por estar allí, dispuestos para comer la palabra, dispuestos para recibir en todo momento la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que deseo para todos y cada uno de ustedes ricas y abundantes bendiciones. Y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.